Buen día de Dios, queridos miembros de la Nueva Cruzada. Un importante punto de discrepancia entre el protestantismo y el catolicismo es la negación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Según la mayoría de las denominaciones protestantes, el pan y el vino no se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que son, en el mejor de los casos, símbolos o recordatorios del sacrificio del Calvario. Esta posición, nacida en el contexto de la Reforma, fue motivada en parte por la emergente filosofía nominalista del siglo XV, que negaba la posibilidad de realidades invisibles en signos visibles. Por otra parte, la doctrina católica sostiene que en la Eucaristía se realiza una verdadera transubstanciación, la sustancia del pan y del vino se convierte realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque permanezcan las apariencias externas. Según la mayoría de las denominaciones protestantes, la Iglesia Católica habría pervertido o corrompido el cristianismo primitivo entre los siglos IV y VI, tras la conversión del emperador Constantino, al considerar que la unión entre Iglesia y Estado trajo consigo una contaminación pagana del cristianismo. Sin embargo, esta interpretación carece de sustento histórico. Todos los testimonios patrísticos muestran una fe esencialmente católica, incluyendo como punto central la creencia en la Eucaristía como cuerpo y sangre reales de Cristo. En este video, descubriremos juntos un texto de San Justino Mártir que desmonta el error protestante sobre la Eucaristía. San Justino Mártir fue uno de los primeros grandes apologistas cristianos de la Iglesia del siglo II. Nació en Flavia Neápolis, en Samaria, hacia el año 100 después de Cristo, y murió mártir en Roma alrededor del 165 después de Cristo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. Filósofo formado en las escuelas del pensamiento griego, Justino buscó incansablemente la verdad hasta encontrarla en Cristo, a quien reconoció como el Logos eterno, la razón divina que da sentido a todo el universo. Una vez convertido, dedicó su vida a defender racionalmente la fe cristiana frente a los ataques del paganismo y del poder imperial. Entre sus escritos más conocidos se encuentran la Primera Apología, la Segunda Apología y el Diálogo con Trifón el Judío. La Primera Apología, dirigida al emperador Antonino Pío hacia el año 155 después de Cristo, es una obra de enorme importancia, no solo por su defensa de la libertad religiosa de los cristianos, sino también porque ofrece una descripción detallada y sorprendentemente familiar de la Santa Misa tal como la celebraban los primeros cristianos. En ella, San Justino describe el culto dominical con elementos que reconocemos plenamente hoy: la lectura de las Escrituras, la homilía del obispo o presbítero, la oración universal, el ofrecimiento del pan y del vino mezclado con agua, la plegaria eucarística, la comunión distribuida por los diáconos y el envío de los fieles al final de la celebración. Además, Justino enseña con claridad la presencia real de Cristo en la Eucaristía, afirmando que no tomamos estos alimentos como pan o bebida común, sino que así como Jesucristo se encarnó, del mismo modo, la comida eucarística es la carne y la sangre de aquel que se hizo hombre. Este testimonio, escrito apenas un siglo después de la resurrección y mucho antes de la conversión de Constantino, desmonta la idea protestante de que la misa y la doctrina eucarística fueran invenciones medievales o perversiones paganas. Por el contrario, muestra que ya en tiempos apostólicos la Iglesia vivía una fe plenamente católica, centrada en el sacrificio eucarístico y en la comunión con Cristo presente bajo las especies del pan y del vino. En San Justino encontramos, por tanto, uno de los testimonios más claros y antiguos de la continuidad ininterrumpida de la liturgia y la doctrina católica desde los orígenes mismos del cristianismo. Y ahora escuchemos 3 capítulos de esta obra que desmontan la mentira protestante sobre la Sagrada Eucaristía. Capítulo 65. Administración de los sacramentos. Pero nosotros, después de haber lavado así a quien se ha convencido y ha asentido a nuestra enseñanza, lo llevamos al lugar donde se reúnen los llamados hermanos, para que podamos ofrecer fervientes oraciones en común por nosotros, por la persona bautizada, iluminada, y por todos los demás en cualquier lugar, para que seamos considerados dignos, ahora que hemos aprendido la verdad, de ser también por nuestras obras buenos ciudadanos y guardianes de los mandamientos. Para que seamos salvos con una salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos saludamos con un beso.
Luego se trae al presidente de los hermanos pan y una copa de vino mezclado con agua, y él, tomándolos, alaba y glorifica al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias extensamente por ser considerados dignos de recibir estas cosas de sus manos. Y al concluir las oraciones y las acciones de gracias, todos los presentes expresan su asentimiento diciendo amén. Esta palabra, amén, corresponde en hebreo a, así sea. Y cuando el presidente ha dado gracias, y todo el pueblo ha expresado su asentimiento, los llamados por nosotros, los diáconos, dan a cada uno de los presentes a participar del pan y el vino mezclados con agua sobre los que se pronunció la acción de gracias, y a los ausentes se les lleva una porción. Capítulo 66. De la Eucaristía. Y este alimento se llama entre nosotros, la Eucaristía, de la cual solo puede participar quien cree que las cosas que enseñamos son verdaderas, y quien ha sido lavado con el lavamiento que es para la remisión de los pecados y para la regeneración, y quien vive como Cristo ordenó. Porque no los recibimos como pan y bebida común, pero así como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por la palabra de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra salvación. Así también se nos ha enseñado que el alimento bendecido por la oración de su palabra, y del cual se nutren nuestra sangre y carne por transmutación, es la carne y sangre de ese Jesús hecho carne. Pues los apóstoles, en las memorias que escribieron, llamadas evangelios, nos transmitieron lo que se les ordenó, que Jesús tomó pan y, tras dar gracias, dijo, haced esto en memoria mía, Lucas 22:19. Y que, de la misma manera, tomando la copa y dando gracias, dijo, esta es mi sangre, Lucas 22:19, y se la dio solo a ellos. Lo cual los demonios malvados han imitado en los misterios de Mitra, ordenando que se hiciera lo mismo. Pues, ese pan y una copa de agua se colocan con ciertos encantamientos en los ritos místicos de quien se inicia, ya sea que lo sepan o puedan aprenderlo. Capítulo 67. Adoración semanal de los cristianos. Y después nos recordamos continuamente estas cosas. Y los ricos entre nosotros ayudan a los necesitados, y siempre nos mantenemos unidos, y por todo lo que nos proveen, bendecimos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Y el día llamado domingo, todos los que viven en ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar, y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas, mientras el tiempo lo permita. Luego, cuando el lector termina, el presidente instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas buenas obras. Entonces todos nos levantamos juntos y oramos. Como dijimos antes, al terminar nuestra oración, se trae pan, vino y agua, y el presidente, de igual manera, ofrece oraciones y acciones de gracias, según su capacidad, y el pueblo asiente diciendo amén. Se distribuye a cada uno y se participa de lo agradecido, y los diáconos envían una porción a los ausentes. Quienes tienen recursos y están dispuestos, dan lo que cada uno considera oportuno, y lo recaudado se deposita en manos del presidente, quien socorre a los huérfanos, a las viudas, a quienes, por enfermedad o cualquier otra causa, se encuentran en necesidad, a los que están en prisión y a los extranjeros que residen entre nosotros, y, en resumen, cuida de todos los necesitados. Pero el domingo es el día en que todos celebramos nuestra asamblea común, porque es el primer día en que Dios, tras obrar un cambio en la oscuridad y la materia, creó el mundo, y Jesucristo, nuestro Salvador, ese mismo día resucitó de entre los muertos. Porque fue crucificado la víspera de Saturno, sábado, y el día después de Saturno, que es el día del sol, habiéndose aparecido a sus apóstoles y discípulos, les enseñó estas cosas, que también os hemos sometido a vuestra consideración. Queridos hermanos en Cristo, acabamos de escuchar el testimonio de San Justino Mártir, quien vivió entre los años 100 y 165 de nuestra era, y cuya descripción de la Eucaristía en los primeros siglos del cristianismo nos revela una verdad incontestable. Desde los inicios, los cristianos creyeron firmemente en la presencia real de Cristo en el sacramento del altar. Su relato, tan detallado y coherente con la liturgia actual, derriba toda pretensión de que la doctrina eucarística sea una invención posterior o medieval.
Como hemos podido ver, San Justino nos muestra que la misa primitiva ya contenía las mismas partes esenciales que hoy conservamos: la proclamación de la palabra, la oración común, la consagración del pan y del vino, y la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor. Esto demuestra una continuidad viva, una fe que no ha cambiado, sino que se ha mantenido fiel al mandato de Cristo: haced esto en memoria mía. Pero ante esta evidencia histórica y teológica, debemos preguntarnos, ¿por qué, entonces, el protestantismo insiste en negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Por qué muchos cristianos modernos prefieren reducir este misterio a un simple símbolo, vaciando de poder y de amor el acto supremo de la redención? ¿Y cómo podemos, los católicos de hoy, redescubrir la grandeza del sacrificio eucarístico? Si estas preguntas resuenan en tu interior, te invitamos a profundizar con nosotros en la fe de los primeros cristianos, a redescubrir la verdad de la Eucaristía y a fortalecer tu espíritu con el testimonio de los padres de la Iglesia. Suscríbete al canal, comparte este video y únete a nuestra misión de restaurar la fe católica íntegra y viva, tal como la profesaron los mártires y santos que nos precedieron. Cristo sigue presente entre nosotros, y su cuerpo eucarístico es el corazón palpitante de la Iglesia. Que Dios te bendiga.